Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Santiago Pérez y en representación de Cash Trainers, junto con Daniel Granero, tenemos el placer de asistir y de impartir para vosotros este webinar sobre el reloj productivo. Aprende las técnicas para exprimir el tiempo. De alguna manera, comentaba hace unos momentos que nuestra promesa es cómo descubrir o intentar enseñaros a descubrir cómo podemos cambiar ese reloj que nos lleva, digamos, locos a todos, por lo que sería una brújula que guiaría mucho más, en una metáfora, nuestra vida. Y que no sea el reloj la herramienta que debería estar a nuestro servicio, la que esté controlando nuestras vidas, sino que realmente seamos nosotros mismos los que a la hora de la verdad podamos poner la brújula apuntando hacia lo que queremos conseguir en nuestras vidas y que realmente sea esa la manera de alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Bienvenidos a todos. La verdad es que hemos tenido una asistencia bastante numerosa y se siguen incorporando personas todavía. Así que bienvenidos a todos, como decíamos, y vamos a comenzar un poquito con una pequeña reflexión. Seguramente todos, en un momento dado, hemos oído la famosa expresión "time is money". ¿Verdad que sí, no? Famosa expresión porque seguro que todos en algún momento, cuando hemos sido agobiados y justos de tiempo, para darle, digamos, lo que es la relevancia y lo que es la importancia a nuestro tiempo, lo hemos reflejado así. Es decir, nuestro tiempo llega a ser dinero. Y quizás esta expresión, cada vez que empezamos a pensar en nuestro día a día, está cobrando cada vez más valor. Es decir, a nuestro tiempo, por lo escaso del mismo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que empezamos a valorarlo cada vez más. Cada vez más porque tenemos cada vez menos, o eso es lo que aparentemente, digamos, nos parece. Es decir, tiempo tenemos todos igual. Es decir, lo que sería la gente que podemos llamar de éxito, tienen exactamente las mismas horas y los mismos minutos que nosotros. 24 horas al día y 1440 minutos. Ni uno más ni uno menos. La diferencia entre las personas de éxito y aquellos que tenemos quejas sobre el uso de nuestro tiempo no es ni más ni menos que eso. ¿Cómo estamos llegando a utilizar ese tiempo? Hay gente que metafóricamente lo está invirtiendo en bancos que le dan muchísima rentabilidad y hay otra gente que ese tiempo que se nos otorga, que se nos da todos los días cuando amanece, lo estamos invirtiendo en bancos que nos dan muy poca rentabilidad. Y esa es la gran diferencia, en cómo vamos a utilizar ese tiempo. Y eso es un poquito lo que vamos a intentar explicar en este webinar de hoy. Otra de las cosas que suele ocurrir, yo me dedico a realizar proyectos en las empresas como Interim Manager, y un Interim Manager básicamente lo que está haciendo constantemente es entrar en empresas, entrar en organizaciones con el fin de producir cambios, con el fin de gestionar, no solamente decir lo que hay que hacer, sino llevar a cabo esos cambios desde el mismo interior de las empresas. ¿Qué ocurre? Que una de las situaciones que más se me repite constantemente es cuando hemos diseñado un plan de acción, pues de forma, digamos, bastante común, lo que la gente termina diciéndote no es ni más ni menos que ¿qué quieres que haga? Además de todo lo que estoy haciendo, ¿qué quieres? Que nos pongamos a hacer todas estas nuevas cosas que estamos decidiendo que hay que hacer. La conclusión a la que llegan rápidamente es no tengo tiempo. ¿Qué ocurre? Que de oírlo una vez, de ponerlo en práctica dos y de volver una y otra vez sobre la misma senda, pues al final hemos terminado desarrollando una metodología. Una metodología que a grandes rasgos vamos a compartir con vosotros hoy. Pues esa es la idea. Es decir, imaginad que os traigo un pequeño regalo para abrir lo que sería el webinar y un pequeño regalo en forma de reflexión. Seguro que todos en un momento hemos pensado sobre dos temas importantes. Seguro que si nos hacemos la pregunta ¿a quién le gustaría tener más tiempo? Pues yo creo que prácticamente todos levantaríamos la mano y diríamos, a mí me gustaría tener más tiempo. Y otra pregunta que seguramente también responderíais con la misma ilusión y con el mismo entusiasmo es, ¿a quién de vosotros os gustaría alcanzar metas cada vez más ambiciosas? Fijaros que estamos hablando de tener más tiempo y de alcanzar metas más ambiciosas. Ni más ni menos que la combinación de los dos es sobre lo que se basa este webinar. Y este webinar tiene un punto muy importante. No es solo qué vamos a hacer para hacernos más hueco en nuestro día a día, sino con ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque aquí es donde está la parte importante. Si nosotros somos capaces de tener unos objetivos, ese tiempo que logremos
escamotear ese tiempo que logremos conseguir haciendo todo lo imposible en nuestro día, lo vamos a poder dedicar a algo que realmente nos llena, a algo que realmente nos va a acercar a nuestros objetivos. Porque si realmente el tiempo que vamos a gestionar y que vamos a generar lo vamos a dedicar para seguir trabajando más, pues hombre, yo no sé vosotros, pero a mí personalmente esa postura no me pone, no me motiva, no me ilusiona ni lo más mínimo, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Entonces, importancia de los objetivos, porque si no tenemos objetivos, todo el trabajo que vamos a realizar no va a ser ni mucho menos gratificante, no va a ser ni mucho menos motivador, y a la fin y a la postre lo que va a ocurrir es que dejaremos de poner en práctica todas las buenas maneras y todos los buenos hábitos que vamos a generar con este método. Os voy a lanzar algunas reflexiones que son interesantes para ver de alguna manera cómo hemos ido poco a poco adquiriendo unos hábitos que no son ni mucho menos los mejores hábitos que podríamos tener relacionados con la gestión de nuestro tiempo. Fijaros que hay estadísticas que indican que menos de un 20% de las personas comienza el día con un plan en mente. Esto es como lanzarse a navegar y no saber a qué puerto quieres llegar. Como decía Séneca, terminarás en cualquier puerto y cualquier puerto será bueno, porque a la hora de la verdad, es lo que él decía, dice, si no sé a dónde voy, sople desde donde sople el viento que sople, será bueno, porque a fin de cuentas no tengo un objetivo en mente. Fijaros otra reflexión, y esto creo que lo sufrimos, lo vivimos, lo experimentamos e incluso participamos en la generación de los mismos. Se están estimando unos tráficos diarios de alrededor de 10.000 millones de correos electrónicos. ¿Y quién no ha sufrido en nuestro, digamos, día a día esos eternos emails que se rebotan, se vuelven a rebotar, se rebotan más allá y además se copian cada vez a una lista interminable de asistentes? Te importe o no te importe, te interese o no te interese, tengas que ver o no tengas que ver. Pero esto se está convirtiendo realmente en una epidemia. Pues bueno, confirmaros que hay maneras de evitar esta manera tan perniciosa y tan mala de gestionar el email. Fijaros otro apunte. Tan solo un 37% de las personas que redactan una lista de tareas la priorizan. Y eso es una parte importante, porque muchas veces cuando ya hemos superado el no sé qué es lo que tengo que hacer haciendo una lista de tareas, no tenemos claro cuáles de todas esas tareas, a la fin y a la postre, son las que nos van a acercar a nuestros objetivos. Y probablemente nos pase que empezamos a trabajar y empezamos a hacer un montón de cosas, pero terminamos el día con la sensación de, con todo lo que he hecho y no he hecho nada de lo que realmente tenía que haber hecho. ¿Verdad que sí? Seguro que a alguno de vosotros os ha ocurrido alguna vez, ¿no? Otro apunte. Dice, menos de la mitad de los profesionales se sienten satisfechos con su trabajo. Menos de la mitad. Significa que tenemos lo que se llama los rehenes mentales en las empresas. Está el bodyscaping, que es cuando la gente se ausenta de su trabajo, y un fenómeno que cada vez está lamentablemente más en auge, que es el mentalscaping. Es decir, tú puedes estar delante del ordenador, pero realmente tu mente está pensando en todas las cosas que te gustaría hacer, que tienes pendiente de hacer cuando vuelves a casa o cuando salgas del trabajo. No sé que a la hora de la verdad es peor, si tener una persona que no está, pero por lo menos está terminando con sus tareas, o tener a alguien al que le estás pagando, al que estás pensando que está realizando su trabajo y que realmente está mentalmente en otro sitio. Cada cual que saque sus conclusiones, ¿no? Por último, decir, ¿acaso no nos paramos a pensar todas las mañanas? Es la reflexión que me hago yo. ¿Qué es lo que es importante en el día para nosotros? Si no, volvemos al punto primero. Acordaros del viento y Séneca. Es decir, cualquier viento es bueno si no tenemos claro qué es importante para nosotros. Y por último, muchas veces terminamos quejándose de es que mi jefe, es que mi empresa, es que el gobierno, es que el país, es que la sociedad, es que todos los demás nunca van a ser los que van a mejorar nuestra vida, ni nuestra calidad de vida, ni los que van a hacer que alcancemos nuestros objetivos. Tenemos que empezar a coger las riendas de nuestra propia vida y preguntarnos qué voy a hacer yo para cambiar lo que me está ocurriendo, con lo que no estoy contento. Pues después de estas pequeñas reflexiones, os lanzo una imagen que es como muchas veces me he llegado a ver yo cuando estoy con el iPhone, con el iPod, con el iPad, con el maletín, con el teléfono, con el reloj.
Es decir, esto es ni más ni menos que una pequeña estampa, un pequeño reflejo de cómo la gran mayoría de las personas nos vemos o nos ven. Es decir, yo siempre me he hecho la pregunta, es decir, ¿cómo nos verán nuestros hijos, ¿no? Es decir, yo recuerdo de pequeño cómo veía a mis padres y los veía tareados, pero yo creo que a fecha de hoy esta imagen puede representar perfectamente cómo nos están viendo nuestros hijos. La pregunta es si nos sentimos cómodos nosotros con nosotros mismos o, como no, o con la imagen que estamos dando a los demás. Yo creo que si estáis aquí, la verdad es que realmente no nos sentimos cómodos y tenéis inquietudes y ganas de cambiar. Pues vamos a empezar. La gestión de nuestro tiempo. Pues fijaros que lo que está ocurriendo es que la gestión de nuestro tiempo se está convirtiendo, como se dice en foros de Twitter, en un trending topic. Existen libros, existen cada vez más webs, existen cada vez más artículos, existe más formación. De hecho, nosotros impartimos una formación de una jornada de 10 horas exclusivamente sobre este tema, que luego comentaremos un poquito más en detalle. Pero fijaros que por todos los sitios está apareciendo una y otra vez el tema. Se está convirtiendo en lo que yo llamo en el moderno El Dorado. Si recordáis la leyenda del Dorado, la leyenda del Dorado lo que venía a decir es que había un reino en el que había un emperador, en el que todos los días se levantaba y para demostrar su poder se se embadurnaba en polvo de oro y para demostrar su poder se bañaba en el lago. Fijaros qué manera de demostrar que tenía poder sobre todo. Es decir, no le doy el valor que soy tan poderoso, tan rico, controlo todo, que puedo permitir el lujo hasta de embadurnarme y bañarme y perderlo. ¿Qué pasa? Que esta leyenda, ni más ni menos, que cautivó a miles y miles de aventureros que cruzaban el océano con el único objetivo de encontrar este reino y ganar el dinero, el oro, el poder, la riqueza que les permitiera hacer con su tiempo lo que quisieran. ¿Qué ocurre? Que hoy, si hacemos el paralelismo tiempo igual a dinero, la leyenda del Dorado cobra validez y nos estamos metiendo en una quimera, en una ilusión, que estamos persiguiendo el cómo conseguir más tiempo y nos volvemos realmente ansiosos de utilizarlo para realmente alcanzar nuestros objetivos. Por esta moderna leyenda, lo que nos lleva a pensar es que estamos prácticamente descontentos con el uso que hacemos la gran mayoría de nuestro tiempo. Yo os voy a contar una pequeña anécdota, y una pequeña anécdota es cómo terminé yo en estos temas de gestión del tiempo y mejora de la productividad. Y yo estaba desarrollando mi labor como director general de una división multinacional dedicada al tratamiento de aguas. Y en un momento dado, es decir, yo atendía absolutamente a todo el mundo. Yo tenía una división que estaba en un montón de filiales a lo largo y ancho de todo el mundo. Y en un momento dado, en una situación de extrema tensión, me encontré a las 4:30 de la mañana, un martes, en el salón de mi casa atendiendo por teléfono móvil los problemas de digamos, un señor, un comercial que teníamos, un comercial técnico en México. Y este caballero me estaba preguntando cómo solucionar una serie de problemas técnicos que tenían que ver con unos olores en una recicladora biológica. Fijaros lo esperpéntico de la situación. Es decir, yo estaba abajo, 4:30 de la mañana, resolviendo un problema que podía haber resuelto perfectamente cuando me levantara la mañana siguiente, pero mi cuerpo lo que me pedía era hiperreacciona, sé el mejor, cumple absolutamente con todos y en el momento, cuanto antes lo termines, mejor porque se te agradecerá mejor. Nada más equivocado. Y digo nada más equivocado porque a la hora de la verdad, cuando terminé y colgué, me di cuenta de que mi mujer estaba arriba durmiendo, mis hijos estaban durmiendo y realmente eso no era la vida que yo estaba pensando que iba a ser lo que me iba a llenar, no era la vida que iba buscando y desde luego a partir de ese momento os garantizo que empezaron a hacer clac, clac, clac ciertos engranajes en mi cabeza y me ha llevado pues a la situación en la que estoy actualmente, en la que puedo decir que estoy mucho más tranquilo, estoy mucho más contento y sobre todo estoy orientando mi vida hacia los objetivos que creo que realmente me van a satisfacer y que me van a llenar. Ahora os explicaré cómo. Una de las personas que me hizo realmente clic en su momento fue este caballero que tenéis aquí. Y os voy a contar tal y como me lo contó él, porque a mí igual algunos sí que lo conocéis, pero me hizo una serie de preguntas que la verdad es que me abrió la mente. Me dijo, Santiago, dice, te veo muy agobiado, y de hecho lo estaba.
Te veo tan agobiado que te voy a hacer un pequeño test. Imagínate que coges y pones en un eje las 4 cosas más importantes de tu vida. La familia, la salud, los amigos y el trabajo. Y me pregunto, oye, puntúa del 1 al 10, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu familia? Yo dije, pues hombre, a mi familia le dedico pues por las tardes, por las noches cuando llego, si llego temprano, el fin de semana si no tengo algo que hacer, dice, más o menos, dice, pues ponle un 5. Vale, para ti es importante. Dice, ¿y a la salud? Dice, ¿cuánto tiempo le dedicas? Pues mira, le dedico cuando tengo tiempo, salgo a jugar al pádel con mis amigos, o juego al fútbol con mis amigos, o salgo a correr cuando tengo un huequecito, pero bueno, ya sabes, si hay algo más importante que hacer, pues evidentemente lo primero que cae es todo ese tema de deporte. Y aquel me miraba y me decía, tú sabes que la salud no la regala Dios, ¿no? Tendrás que trabajar para tener una buena salud. Ponle un número. Y digo, pues bueno, ponle un 4 porque a la hora de la verdad, es decir, es una de las primeras cosas que sacrifico. Dice, ¿y los amigos? Digo, hombre, sí, los amigos sí. Viernes, me gusta cenar con ellos, si puedo comer el sábado o el domingo. Bueno, siempre que no tenga otras cosas que hacer. Dice, pues bueno, ponle aproximadamente un 6. Dice, ¿y el trabajo? Dice, ah, eso sí, en el trabajo sí. Soy el mejor. Nunca se me quede nada por hacer encima de la mesa. Si hay que quedarse hasta las tantas de la noche, yo me quedo. Si hay que trabajar sábado, domingo o cualquier fiesta, yo trabajo. Soy absolutamente el que no puede fallar nunca. Y entonces me dijo, ponte un número. Digo, pues ponle un 9. Total, que se me quedó así mirando y dice, típico, típico, típico. Une los puntos, Santiago. Y fijaros el aspecto que tomó hacia dónde estaba orientando yo mi vida. Claro, me vio con una cara tan realmente sorprendida que este caballero se llama Carlos, Carlos Andreu, me dijo, fíjate Santiago, el objetivo de tu vida no tiene que ser que te lleve al ataúd. El objetivo de tu vida debería ser que equilibraras aquellas partes que son importantes en tu vida y cuando las equilibres, únelas. Y fíjate que lo que consigues es algo que vuela mucho más, una cometa. Y de ahí que su filosofía de vida la recoge en un libro que se llama Del ataúd a la cometa. Un libro que aquellos que no hayas leído es finito, se lee muy bien y la verdad es que este gran amigo mío, yo pienso que con esta filosofía a mí, ¡pam!, me hizo clic y empezó a funcionar algo dentro de mi interior. ¿Qué ha ocurrido? Que poco a poco yo esta manera de pensar la he ido evolucionando y lo que he desarrollado es un modelo sobre el cual una persona, mi yo, si lo quisiera equilibrar, lo tendría que equilibrar teniendo en cuenta que hay 6 dimensiones en la vida de todas las personas. Hay una parte financiera y profesional, que es la que mayormente nos ocupa, digamos, nuestra atención y mayormente nos ocupa nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, pero que muchas veces se convierte en algo tan grande que a la hora de la verdad termina deshinchando el resto de bolas de estas 6 dimensiones. Hay otras dimensiones que abandonamos lamentablemente que tienen que ver con la parte mental y educativa, es decir, ese crecer no solamente a nivel físico, sino a nivel mental y en capacidades. La parte física de salud, ese de cuando tenga tiempo ya haré deporte y me pondré en forma. La parte social y cultural, es decir, fijaros que no vivimos aislados del mundo, sino que estamos en un mundo en el que estamos todos interconectados. La parte espiritual, la parte ética, es decir, aquellos que tengan intereses más allá de lo que es el mundo, digamos, que vivimos, pues adelante, es decir, esa parte es una parte que llena y te puede de alguna manera ser muy gratificante. Y bueno, y la parte familiar y del hogar, es decir, aquellos que tenemos familia, pues evidentemente ocupa parte de nuestra atención y nos supone una parte muy importante en nuestras vidas. Fijaros que el objetivo de todo este modelo no es solamente desarrollar la parte financiera y profesional, no es solamente desarrollar un método que nos permita tener más tiempo y más tiempo para trabajar más, porque estaríamos deformando esta rueda y no llegaría a girar sin atascarse. ¿Qué ocurre? Que nuestro objetivo debe ser ni más ni menos que estas 6 dimensiones poco a poco vayan creciendo, vayan expandiéndose de forma equilibrada para que nuestro yo vaya creciendo. Porque si mi yo va creciendo, yo soy cada vez más grande y los problemas se quedan cada vez más pequeños, con lo cual yo superaré los obstáculos que encuentre en cualquiera de estas 6 dimensiones. Muy bien, pues ¿cuál es nuestro concepto del tiempo? Quizás una pregunta que queda respondida muchas veces por caras que lo que me están diciendo es
me agobia. Me agobia el día a día. Me agobia el no saber lo que tengo que hacer. Me agobia el no saber si voy a llegar. Me agobia, me agobia, me agobia. Y eso es una pena, porque realmente, como decía al principio, tenemos 1440 minutos que podemos invertir en desarrollar cualquiera de las 6 áreas de la vida que comentábamos antes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando estamos pendientes del reloj, como vemos en esta imagen, oímos frases típicas de le he echado más horas que un reloj. Trabajo sin descanso. Frases como el trabajo me sobrepasa y cuando entro en el despacho de cualquier persona veo montañas, montañas y montañas de papeles. Realmente parece como si fueran trincheras detrás de las cuales las personas se parapetan. Situaciones en las que me encuentro que estoy apagando fuegos constantemente. Y cuando estoy apagando fuegos constantemente, tengo un problema. Tengo un problema porque no soy yo quien está dirigiendo mi tiempo. Luego veremos por qué. ¿Qué ocurre cuando estoy en una situación de apagar fuegos, en una situación que no estoy controlando, en una situación de agobio constante? Lo que suele ocurrir es que cometemos fallos. Fallos que a veces son realmente hasta tontos. Y fallos que en condiciones normales nunca hubiéramos cometido. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde tenemos que empezar a aprender a no dejarnos llevar, porque cuando nos dejamos llevar, los fallos están al caer. Y lo más importante de todo, es decir, cuando yo estoy dejando que sean otros los que controlen mi agenda, mi tiempo, mi vida, mis situaciones, al final lo que ocurre es que termino sacrificando lo más sencillo, el tiempo para mí y para los que están en mi entorno más cercano, que suelen ser ni más ni menos que nuestros familiares, nuestra familia, nuestros amigos. Terminamos sacrificándolo y luego a la hora de la verdad, cuando nos damos cuenta, ya hemos llegado tarde. ¿Qué ocurre? Que a mí me gusta mucho, por ejemplo, la película de Harold Lloyd, en la que refleja muchas veces la sensación que tenemos de estar colgado realmente del tiempo. Si esa es la situación que tienes, es sin lugar a dudas que algo está fallando en tu vida. Y lo que tenemos que tomar las riendas no es ni más ni menos de nuestra vida. Y esto con esta imagen la quiero representar. Es decir, lo que tenemos que empezar es a pensar en la medida que podamos, y podemos más de lo que realmente creemos, empezar a construir nuestro propio camino. Empezar a estirar y empezar a orientar esa brújula hacia aquellos sitios donde realmente queremos tener éxito. Vamos a hacer nuestro propio camino. Vamos a cambiar, como decíamos, ese reloj que nos agobia tanto por una brújula. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la frase que comenta John J. Newbern, en la que dice que las personas las podemos dividir en 3 grandes grupos. 3 grandes grupos, el primero de ellos, aquellos que hacen que las cosas ocurran. Un segundo grupo que agruparía o que tendría todos aquellos que ven cómo las cosas ocurren a su alrededor. Y un tercer grupo que todavía se están preguntando cómo ha ocurrido las cosas. Es decir, la pregunta está clara. ¿En qué grupo de estos te gustaría encontrarte a ti? Yo lo tengo claro. Yo quiero estar en el primer grupo. Y para ello, lo que tengo que hacer es ponerme a orientar la brújula hacia aquello que me gusta. Vamos a ver cómo. Hay una frase que a mí me gusta mucho cuando de alguna manera me encuentro atascado, y es que la única forma de conseguir ese tiempo que todos añoramos es creándolo. Y lo podemos crear sobre todo con energía, sobre todo con la ilusión y sobre todo con el arrojo y la determinación que tenían los espartanos cuando peleaban. Es decir, ese llegar al final del día y preguntarte, ¿y yo qué he hecho con mi tiempo? Eso es lo que de alguna manera debe de darnos el valor y de darnos la energía para poder pelear contra todo lo que vamos a encontrar, que son los famosos ladrones del tiempo. ¿Cuál es mi situación actual? Seguro que alguno de vosotros se ve representado por problemas imprevistos que le habrán surgido a lo largo del día, con cambios de planes que ha tenido que hacer en un momento dado. Yo tenía pensado hacer esto, pero ahora vienen y me lo cambian. Con prisas y agobios que esto date prisa, que tiene que salir ya, aunque no lo teníamos previsto, pero ya. Con situaciones en las que hemos empezado algo y hemos dejado sin terminar alguna tarea que teníamos y que además curiosamente era muy importante para nosotros. Situaciones en las que nos han interrumpido, pues bueno, ¿a quién no la han interrumpido en un día? Es decir, eso prácticamente está a la orden del día.
Y luego, la pregunta que nos hacemos al final del día, ¿cuántas cosas de las que me había propuesto hacer al final no he podido hacer? ¿Cuál es mi lista de tareas pendientes? Es decir, todas estas preguntas lo que te llevan a pensar es realmente quién ha sido el que ha controlado mi tiempo. ¿He sido yo? ¿Ha sido otra persona? ¿Quién ha sido? Entonces sí que me gustaría ahora que pudiéramos hacer una pequeña dinámica a través de lo que es el chat, en la que os pediría que durante un minuto pudierais escribir, y yo las voy a ir comentando, aquellas impresiones de quién ha controlado tu tiempo, y las podéis ir escribiendo por el chat y mandándolas y yo las voy comentando. Si queréis participar, en la barra de herramientas de GoToWebinar tenéis ahí el apartado de preguntas y de chat. Podéis ir comentándolas. ¿Vale? Enrique Benavides dice, es la primera de las expresiones que decíamos antes. Vale, correcto. Vale. Vale, pues fijaros que algunas de las expresiones que siempre salen cuando preguntamos quién controla mi tiempo suelen ser del estilo otros profesionales, los imprevistos, las interrupciones, como no, el que no desconecto, fijaros, ha sido un clásico, muchas reuniones, es decir, la famosa reunionitis, es decir, tenemos una cultura que en muchas organizaciones nos han enseñado cuáles son las características técnicas de nuestros productos o de nuestros servicios, pero no nos han enseñado realmente a ser productivos en las reuniones. Y eso se paga con tiempo, que a fin de cuentas es dinero, como decíamos. A veces la cultura de la empresa. Yo he estado en empresas en las que el director general tenía la costumbre de las 6:30, 7 de la tarde, todos los días, hacer una reunión con los 12, 13 directivos que tenía. Imaginaros cuando llevas 5 días realmente agotadores, la reunión del viernes, del jueves, del miércoles, del martes y del lunes, en qué, digamos, tono se celebra, ¿no? La verdad es que estamos realmente agotados todos. A la hora de la verdad, los clientes, los jefes, el día a día. Fijaros que son situaciones que están con constante en nuestro día a día y que a la hora de la verdad lo que nos está diciendo ni más ni menos es que todas estas situaciones el control es externo. El control es externo. ¿Qué ocurre? Que si vemos cuáles son los problemas típicos que estamos sufriendo, nos damos cuenta de que tenemos problemas que son del tipo interrupciones. Estamos constantemente emprendiendo y dejando, encendiendo y apagando cualquier tarea. Fijaros que muchas veces incluso llegamos a perder lo que es la noción de lo que es realmente urgente o de lo que es realmente importante. Y porque todo es tan urgente y todo es tan importante que al final uno no sabe cómo ni por dónde tiene que empezar. Fijaros que cuando todo tiene el mismo rango de importancia y todo tiene el mismo rango de urgencia, a la hora de la verdad nos dispersamos. Tenemos 30.000 ventanas abiertas, 30.000 frentes abiertos y a la hora de la verdad al que terminamos atendiendo no es ni más ni menos que el que más grita o al que tiene mayor estatus y mayor rango. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que nos lleva a esto es a perder la fe en lo que estamos haciendo. Simplemente lo hago y lo termino de hacer porque a la hora de la verdad yo es que no sé, a mí me lo han mandado y ni me preocupo de si esto se podría hacer de una manera mejor o peor. Me termino autoengañando, es decir, cuando termine esto pues ya dejaré de estar agobiado. Y fijaros, no he aprendido a decir que no. A decir que no no es un tema simplemente de ser cortés o ser descortés, de ser servicial o no ser servicial, es un tema de ser asertivo. Y fijaros que hay una gran diferencia entre lo que podríamos decir ser servicial o ser servil. Porque el servicio se aprecia y realmente se valora y el servilismo lamentablemente se termina pagando
y muy caro. Se termina pagando con nuestro tiempo y en muchos casos realmente con nuestra salud. ¿Qué ocurre? Que problemas típicos que encontramos es que me notan agobiado, es decir, estoy tan tenso porque estoy pendiente a ver si termino esto cuanto antes para seguir con la siguiente tarea, que realmente no disfruto ni del momento ni de la situación, estoy realmente pasándolo mal, que me lleva a una situación constante de agotamiento. Y por último, pues muchas veces nos centramos en el proceso y no realmente en el objetivo de lo que tenemos que hacer. Fijaros que la situación es clara. El control de mi tiempo, si es externo, los problemas los sufro yo. Y los sufro como propios. Los sufro como propios. Con lo cual, lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo estamos viendo nosotros esta situación, en cómo vemos las cosas y sobre todo en ver qué podemos hacer para cambiarlo. Fijaros en lo que estamos redundando todo el rato. Es decir, el tiempo extra que vamos a intentar conseguir no nos va a servir de nada si no tenemos un propósito. Con lo cual, la pregunta es si conocemos cuáles son nuestros propósitos, en cualquiera de las 6 áreas que habíamos comentado al principio. Si tú no sabes lo que quieres, lo que está claro es que va a haber otro que va a tener claro qué es lo que quiere de ti y va a empezar literalmente a robarte, a chuparte tu tiempo, tu actividad. Con lo cual él va a estar decidiendo por ti, con lo cual es un punto muy importante. Partimos y cambiamos un poquito, digamos, lo que es el discurso de un punto muy importante, que es la actitud. Muchas veces la actitud está condicionando el resto de nuestra opinión o de nuestra forma de hacer las cosas. Y a mí hay una frase que me gusta mucho de T. Harv Eker, dice, tu mundo interno crea tu mundo externo. O como se dice también algunas veces en otros sitios, todo es del color del cristal con que lo mires. Pero sobre todo si el cristal tienes la capacidad de ponértelo tú, pues vamos a intentar elegir el cristal que realmente nos dé a nosotros un color que nos anime y que nos permite hacer las cosas. Fijaros que según las teorías de psicología más freudianas, lo que estamos hablando es que las personas tenemos dos partes. Una parte que podríamos decir que es la parte consciente, que es, haciendo el símil con un iceberg, la parte que se ve, digamos, fuera del agua. Y hay una segunda parte, que es una parte, por cierto, mucho más importante y con mucho más peso sobre nuestras vidas de lo que podemos pensar, que vendría a reflejarse por los 2/3 del iceberg que suelen estar ocultos bajo el agua. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad, como resultado de la socialización, de cuando hablamos con unos, cuando conversamos con otros, de las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor, se van grabando en este subconsciente que nosotros tenemos en la parte de atrás de nuestra cabecita, una serie de experiencias que a la hora de la verdad van generando unas formas de pensar. Van generando una serie de hábitos que a fuerza de ocurrir y a fuerza de repetirse van grabando cada vez más firmemente esos surcos dentro de nuestro subconsciente. ¿Qué ocurre? Que eso a la hora de la verdad ya va generando una serie de actitudes, una serie de respuestas inmediatas que ante cualquier situación lo que hace es que tengamos unas acciones y un comportamiento que exteriorizamos y que los demás ven. Por eso pasamos ya a la parte consciente. ¿Qué ocurre? Que como resultado de esas acciones y de ese comportamiento tenemos unos resultados y si los resultados son satisfactorios vamos alcanzando el éxito. Éxito que medimos ni más ni menos en base a si vamos consiguiendo una serie de metas que podemos llamar personales o profesionales. ¿Qué ocurre? Que cuando las metas las vamos alcanzando, lo que tenemos es un refuerzo a nuestro subconsciente positivo que lo que está diciendo ni más ni menos es bien. Esa forma de proceder ha tenido éxito, con lo cual grábala en la parte del refuerzo positivo. En cambio, si el éxito no es alcanzado porque los resultados no han sido los que buscábamos, el refuerzo es realmente contrario, es negativo. Es decir, una mala actitud, una mala acción, un mal resultado no nos ha alcanzado el éxito, con lo cual grabamos como un refuerzo negativo. Y este circuito es ni más ni menos lo que está ocurriendo constantemente con los cientos, con los miles de inputs, con los cientos y miles de situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor constantemente. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad, fijaros que la parte de abajo del subconsciente, de las actitudes, de las formas de pensar, de los hábitos, tienen un comportamiento, tienen una influencia sobre la parte que todos los demás vemos muy, muy, muy importante.
¿Qué ocurre? Que mucha gente lo que te pide es, oye, ayúdame a cambiar. Y entonces se produce lo que llamamos el cambio transformacional o transaccional. Y entonces viene alguien desde fuera y te ayuda a que tú implementes una serie de métodos. Pero ¿qué ocurre? Realmente el cambio importante está en la parte de abajo del iceberg, que es donde se produce lo que llamamos el cambio transformacional. Y aquí, damas y caballeros, la noticia menos agradecida es que solamente somos nosotros, con nuestra vida, con nuestras experiencias y con nuestras habilidades, los que podemos trabajar en la parte de abajo del iceberg. Y eso es lo que vamos a enseñar en este curso. No sé si alguno de vosotros conoce el poder de lo que se llama el efecto Pigmalión, o también llamado la profecía que se autocumple. Fijaros que a la hora de la verdad viene a reflejar un pequeño mito de lo que serían las antiguas historias de los griegos, en la que comentan y cuentan que había un Pigmalión que venía a ser un alcalde de una ciudad griega, de una poli, como Esparta, Micenas, Tesalónica o Atenas, y el Pigmalión, el alcalde, además de ser un buen político, la hora de la verdad, este era un excelente artista y excepcional escultor. ¿Qué ocurrió en un momento dado? Que empezó a esculpir una figura a la que llamó Galatea. Y fue tal la perfección que llegó a alcanzar esculpiendo que conforme la iba esculpiendo se terminó enamorando de la figura. Era una figura de mármol y él sabía que era difícil lo que estaba ocurriéndole, pero tal era su ilusión, tal era su enamoramiento que terminó rogando a los dioses que por favor pudieran hacer realidad su amor. Fue tal, digamos, la ilusión, el ánimo, la devoción que puso en sus oraciones y en su figura, que al final la diosa del Olimpo, la mujer de Zeus, se terminó apiadando de él. ¿Y qué ocurrió? Que le concedió el don a la figura de convertirse en carne y hueso. ¿Qué es lo que viene a reflejar esta fábula, esta leyenda mitológica? Que si tú realmente crees en algo, si tú realmente pones todo tu empeño, si tú realmente estás absolutamente convencido de que sí puedes, de que sí te gusta, de que sí lo vas a alcanzar, las probabilidades de que las cosas ocurran se elevan exponencialmente. Parte positiva, pero también hay una parte negativa, y es si tú en cambio piensas que las cosas no puedes conseguirlas, si piensas que todo es imposible, si piensas que no va a ocurrir, no te preocupes, que realmente lo que estás haciendo es aumentando las posibilidades de que las cosas no ocurran. Y eso lo vemos muchas veces con los niños a nuestro alrededor. Fijaros que en muchos casos pensamos que un niño es tonto y lo que estamos haciendo es negarle oportunidades, decirle que es tonto, condicionarle, y a la hora de la verdad lo que terminamos es consiguiendo que esa profecía se autocumpla. Lo terminamos haciendo tonto. En cambio, si creemos en una persona, si le damos la oportunidad, si trabajamos, si le apoyamos, si conseguimos que llegue a adorar lo que está haciendo, la probabilidad de que eso termine saliendo bien es muchísimo más alta. Ni más ni menos, como hemos dicho, profecía que se autocumple. Depende del cristal, del color del cristal con lo que lo mires. Por lo cual, intentemos poner siempre un cristal de color positivo. Porque cambiar, muchas veces, el límite nos lo estamos poniendo nosotros mismos. Y eso es una realidad, nos guste o no. Cuando ponemos todo el interés, parece como que los problemas son menos. Cuando ponemos todo el desinterés, los pequeños granitos de arena se convierten en montañas. Y esto no es ni más ni menos que una de las cosas que escribió el autor en el libro del secreto. Aquellos que no lo hayáis leído, lo recomiendo, es un libro de lectura bastante rápida y se basa en lo que él llama la ley de la atracción. Básicamente lo que está diciendo es que cuando nosotros pensamos, vibramos en una longitud de onda, todos somos energía. ¿Qué ocurre? Que cuando la longitud de onda es un pensamiento positivo, atraemos situaciones y pensamientos positivos. En cambio, cuando nuestro pensamiento es negativo, no es de extrañar que atraigamos situaciones y pensamientos negativos, lo que hacen ni más ni menos que ocurran cosas negativas a nuestro alrededor. Y eso es una realidad. Seguro que todos alguna vez hemos pensado que cuando estamos animosos, que cuando tenemos ilusión, que cuando realmente estamos poniendo toda la carne en el asador, las cosas ocurren.
Y esto es lo que termina siendo, digamos, algo que a la hora de la verdad es donde debemos de trabajar. Cambiar esos hábitos, cambiar esa forma de pensar, cambiar poquito a poco esas actitudes que tenemos en nuestro subconsciente. ¿Y eso cómo lo solemos cambiar? Pues solemos encontrarnos lo que muchas veces denominamos los condicionamientos mentales, que no es ni más ni menos que una situación que vivimos y que experimentamos constantemente a nuestro alrededor. Los condicionamientos mentales, ni más ni menos, afectan a nuestra forma de pensar y de actuar diariamente. Y diréis, bueno, ¿y esto ocurre a mi alrededor? Sí, seguro que alguna habéis oído frases del estilo, en mi organización es imposible, esta empresa, en este sector, con los clientes que yo tengo. En otras empresas igual se puede, pero es que en esta ya lo hemos probado todo y no podemos. Eso es un condicionamiento mental. Y lo que está haciendo, ni más ni menos, es cercenar, cortar, impedir cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de iniciativa que nos podría probablemente sacar del embrollo en el que estamos. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo probamos o lo experimentamos o lo intentamos y vimos o alguien vio que eso no se hacía de esa manera. ¿Qué ocurre? Que eso se ha quedado grabado en nuestro subconsciente y nos condiciona mentalmente para que ante cualquier situación similar ni tan siquiera lo intentemos. Pero no es la única. Fijaros en situaciones cuando hablamos de metas, de planificación de objetivos. Y alguien te sale con frases como ¿para qué? ¿Para qué tenemos que planificar? Si esto al final no depende de nosotros. Y si es que además nos ponen unas metas y unos objetivos que esto es imposible de cumplir. Seguro que a algunos suena, ¿verdad? Situaciones cuando hablamos de comunicación, en la que muchas veces nos encontramos con gente que lo que nos dice es, no hace falta, ¿para qué quieres que se lo diga? Si ya sabemos lo que me va a decir. O sea, anticipamos realmente lo que va a ser su respuesta, con lo cual ni tan siquiera lo intentamos. Fantástico, una manera de condicionarnos mentalmente. O cuando hablamos de nuestro equipo y decimos o escuchamos, es que no hay gente buena en el mercado, en mi departamento, en mi equipo. Es que no me puedo fiar de ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que siempre terminamos acudiendo a los mismos y no desarrollamos ni preparamos a otros. ¿Qué ocurre? Que cuando terminamos acudiendo siempre a los mismos, que por la ley de Peter lo que terminamos haciendo ni más ni menos es a los buenos, los terminamos llevando a un nivel de saturación en las que los hacemos malos. Los llevamos a su máximo nivel de incompetencia. Una pena, una pena. O cuando alguien nos dice, oye, hay que hablar de mejora de resultados, reducción de costes, mejora de rendimientos, de productividad, lo que sea, y te dicen, no, 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 esto no es posible. Es que quizás en otros sitios sí, pero el mercado nuestro, los precios, la competencia, además es que todos estamos ya rindiendo al máximo. No podemos ni ahorrar ni dar más de lo que damos. Pues bueno, le doy la razón en cuanto que si lo seguimos haciendo de la manera que lo estamos haciendo, no podemos hacer más, pero no le tengo que dar la razón en el sentido de que seguro que hay alguna manera en la que las cosas las podemos hacer de una manera distinta. Y entonces los resultados, sí o sí, tienen la posibilidad de mejorar. ¿Qué ocurre? Que quizás alguno piense que su empresa no es así, pero vale la pena que nos paremos a pensar y que reflexionemos, porque hay muchísimos condicionantes, eso lo vemos en algunas dinámicas en el curso, en la que vemos que nuestro día a día está totalmente condicionado y está totalmente, digamos, orientado por una serie de condicionantes que lo que hacen es que realmente no nos dejan explotar las potencialidades que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Muy sencillo, porque volvemos otra vez a la imagen del iceberg. Porque estamos intentando cambiar cosas que pasan en la parte del subconsciente. Y cambiar aquí es donde duele, es donde es más difícil. Eso sí, en el momento en el que somos capaces de pensar y de ver de una manera distinta, pues todas las áreas o muchas de las áreas o muchas de las situaciones que veíamos borrosas empiezan a cobrar nitidez. Muchas de las situaciones que estaban gobernadas por el tiempo, la urgencia, por el reloj, empiezan a orientarse y empezamos a ver con claridad hacia dónde dirigimos la brújula. Vamos a hablar un poquito de lo que son conceptos básicos de la gestión del tiempo y seguro que muchos de vosotros habréis oído la famosa matriz de lo que es importante y no es importante, lo que es urgente y no es urgente. En esta matriz, que se llama la matriz de Eisenhower, ¿sí? El matriz del general que planeó y coordinó todo lo que es el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial,
lo que viene a reflejar es que toda tarea que hagamos en nuestro día a día puede ser encuadrada en alguno de estos 4 cuadrantes. Tareas que encontramos en alguno de estos 4 cuadrantes. Pues, por ejemplo, cosas que son importantes y que son urgentes, son cosas que son crisis, problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas vencen ya, cosas que sí o sí hay que hacer ya, y no importa lo que cueste ni quién tenga que dedicarse. Fijaros que cosas urgentes pero que no son importantes para ti pueden ser las interrupciones. Son importantes para el otro, pero para mí igual no. Algunas llamadas que recibimos, aquel puede que sea muy importante lo que te está contando, pero igual para ti no eres la persona adecuada. Algunos correos que te llegan, esas copias que no sabes cómo has aparecido en la lista de distribución. Algunas actividades populares, como puede ser, por ejemplo, vamos a tomar café a mitad de que estés tú redactando un informe, o que realices tareas que no te correspondan. Por ejemplo, hacer cosas que un colaborador, una secretaria o una persona de tu equipo debería hacer. Cosas que no son ni tan siquiera importantes ni tan siquiera urgentes, estamos hablando de reuniones que no tienen ningún objetivo. Es decir, si una reunión no tiene objetivo, ¿para qué hay que desarrollarla? Esas actividades agradables de, bueno, vamos a ver si nos podemos hacer algo que tengamos un grupito de ahora que tenemos un poquito de tiempo, como por ejemplo irse a tomar un café, salir a fumar cuando estás en medio de una tarea importante, mirar el Facebook. Es decir, es impresionante la cantidad de gente que todavía sigue viendo las redes sociales tal y como está la situación laboral en este momento, y la verdad es que todavía los hay, yo sigo sorprendiéndome, o leer propaganda cuando seguramente tendremos cosas más importantes que hacer. Y luego hay un cuarto cuadrante que es lo que reflejaría una situación de que es importante pero no hay urgencia, en el sentido de que no hay nadie que te esté poniendo una fecha límite inmediata o probablemente nadie que te esté achuchando, ¿no? Que serían tareas del estilo de aprender a delegar tareas, construir relaciones con, digamos, otros agentes, por ejemplo, agentes sociales o con tu equipo, con tus superiores, con tus colaboradores, con tu competencia, con tus clientes, reconocer nuevas oportunidades que pueda haber en el mercado, dedicar tiempo a planificar cuáles van a ser los hitos y poco a poco las fases que van a seguir los proyectos, o fijar o seguir objetivos. Estamos hablando de situaciones y de tareas que nos rodean, que conforman nuestro día a día. Estamos hablando de situaciones y de tareas que os voy a poner un pequeño ejemplo cuando yo llegué a darme cuenta de la situación en la que estaba. Si yo llegaba a las 8:30 de la mañana, lo primero que hacía era literalmente enchufar el ordenador. A la hora de la verdad empezaba a descargar los 300.000 correos que durante la noche me habían enviado de todas las partes del mundo, y llegaba un momento en que empezaba a contestarlos. Abría, contestaba y prácticamente lo que estaba echando constantemente balones fuera. Hasta que llegaba un momento en el que cuando me pedían, por ejemplo, coge y mándame las fotocopias del plano, lo que hacía era, como la secretaria todavía no había llegado, directamente de algo que era urgente e importante que me había entrado a primera hora de la mañana, incluso me bajaba, hacía yo las fotocopias, las escaneaba y las mandaba. ¿Qué ocurría? Que a la hora de la verdad me estaba moviendo por la urgencia en aquellas cosas que eran importantes para mí, crisis, problemas apremiantes, y en aquellas cosas que como tenía a alguien realmente ansioso y urgente presionándome por el teléfono o por el email, asumía tareas que realmente no eran importantes o que no me correspondían a mí. ¿Qué ocurría? Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Me pasaba prácticamente hasta las 12 de la mañana simplemente intentando trasegar y tirar balones fuera. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que uno está agotado. Y entonces lo que hace es que sale a fumar, a tomar un café y trata de evadirse de alguna manera de esta situación. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se ha evadido, vuelve. Y bien vuelve aquello que es urgente e importante o urgente no importante. A la hora de la verdad, eso era lo que podíamos decir era el 90% de mi día a día. Echar balones fuera, reaccionar constantemente. Y si os dais cuenta y simplificamos esta forma, es una forma geométrica familiar, que es un triángulo. Es lo que técnicamente se llama el triángulo del caos. Te estás moviendo en esos 3 cuadrantes simplemente achicando y tirando balones fuera. ¿Qué ocurre? Que ese triángulo del caos a la hora de la verdad no es la parte más importante de nuestro día a día. Y ahora veremos por qué. ¿Qué ocurre? Que dentro de lo que podríamos llamar esta famosa
figura de los 4 cuadrantes, encontramos perfiles típicos. Perfiles típicos que podríamos decir que aquella gente que se dedica constantemente a levantar set balls y match balls, podríamos decir que son aquellos que al final del día están constantemente agotados. Son gente que vive al filo de la navaja. Son gente que vive con un nivel de estrés y un nivel de adrenalina tremendo. Son gente que, con todos mis respetos, son candidatos número 1 a un ataque del corazón. Son gente que al final del día está de los nervios. Bueno, vamos a ver. ¿A quién podríamos poner en la cuadrante de aquello que es urgente, pero que no es importante? Aquello que a la hora de la verdad están haciendo, pero no ni tan siquiera les correspondía a ellos. Pues podríamos poner perfectamente al buen samaritano. Es aquel que, bueno, esto lo tendría que hacer uno de mis colaboradores, esto no me corresponde a mí, pero da igual, yo respondo la llamada, yo soluciono el problema, yo hago las fotocopias o yo mando el envío. Y luego ya veré si me queda tiempo para lo mío. En el cuadrante número 4, alguien que está haciendo algo que ni tan siquiera es urgente ni tan siquiera es importante, pues fácilmente podríamos colocar al niño que se toma una cerveza. O al padre quizás que le ha dado la cerveza, ¿no? Al irresponsable. Es decir, con la que está cayendo y te dedicas a hacer cosas que ni importan ni tienen urgencia. Pues así es como está la vida. Nos estamos moviendo normalmente en esas tres imágenes. Cuando lamentablemente lo que estamos descuidando es el cuadrante de la dirección de tu vida. Aquello que no tiene urgencia porque no tiene que ser inmediatamente algo que tengamos que hacer, pero que realmente es lo que nos va a permitir no llegar, en la mayoría de los casos, a tener que estar levantando set balls. Estamos hablando de dirigir, de orientar, de cambiar ese reloj que tendríamos en el cuadrante del agotado por la brújula que tendríamos en el director de subida. Pues bueno, básicamente el cuadrante clave está en cuánto tiempo estamos intentando dedicar a ese cuadrante de lo que es importante pero que no es tan urgente, porque lo vemos con perspectiva, porque nos permitirá saber qué necesitamos, cuándo lo podemos hacer y a la hora de la verdad orientar y organizarnos mejor. Básicamente lo que estamos hablando siempre es que las tareas que veíamos antes en los 4 cuadrantes podemos dividirlas en 2 grandes grupos. Unos grandes grupos que podríamos llamar de actividades de alto rendimiento y otro gran grupo que podríamos llamar actividades de bajo rendimiento. Para hacer un símil muy sencillito, serían aquellos bancos que nos dan un 10% por nuestro dinero, actividades de alto rendimiento, y otros bancos que nos dan un 0 o un 1%, que son actividades de bajo rendimiento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy metiendo en cada uno de los bancos? ¿Por qué? Porque luego en función de eso yo tendré mejor rendimiento en forma de objetivos o peor rendimiento en forma de no alcanzo mis objetivos. Con lo cual se ve fácilmente que las actividades de alto rendimiento van a ser aquellas que me van a acercar a mis objetivos, me van a dar un alto interés por mi tiempo, y las actividades de bajo rendimiento son aquellas que no me van a acercar, que me van a alejar de mis objetivos, y entonces me van a dar un muy bajo interés por lo que van a ser mi tiempo. Y ponemos un ejemplo, esto es un caso real de un comercial en la que una vez hicimos lo que es el análisis de su semana, él vio que tenía, digamos, varios grupos a los que dedicaba su tiempo. Y entonces, en un momento dado, lo que vimos es que del tiempo dedicado a desplazamientos pudimos optimizar su tiempo haciendo un recorrido un poquito más óptimo y a la hora de la verdad pudimos reducir esas 15 horas que dedicaba a tan solo 13. La pregunta que le hicimos no fue ni más ni menos de esas 2 horas que acabas de ahorrarte, ¿en qué te gustaría dedicarlas? Pues la respuesta es en dónde meterías esas horas, es lo que él consideraba sus actividades de alto rendimiento. No quería meter esas 2 horas en papeleos varios, ni en reuniones, ni en más desplazamientos. Las quería dedicar ni más ni menos que a realizar presentaciones de ventas, a realizar y concertar citas y a buscar clientes potenciales. ¿Por qué? Porque esas 2 horas metidas ahí, lo que a la postre le iba a dar era mayores posibilidades de venta, que era su objetivo como comercial. Por eso, para él esas 3 eran sus actividades de alto rendimiento. ¿Qué ocurre? Que si las actividades de alto rendimiento son tan atractivas, la pregunta lógica es, ¿por qué no les dedico más tiempo? No, todo el tiempo del mundo. Pues muy sencillo, porque aparece otro grupo
que son las actividades de bajo rendimiento, de las cuales en muchos casos no solo no podemos abstraernos, no podemos evitarla, sino que a la hora de la verdad están ahí, hemos de hacerla, y si no llevamos cuidado nos comen absolutamente todo el tiempo de las actividades de alto rendimiento. Son actividades del tipo repetitivas, muy sencillas. Se tienen que repetir con una determinada frecuencia, diariamente, semanalmente, mensual, trimestral, anuales u ocasionalmente. Estas son las más fáciles de gestionar. Son tareas que simplemente con saber cuál es la periodicidad me las apunto, las tengo controladas y nunca jamás se me van a convertir en situaciones de crisis. Son tareas del tipo una reunión diaria de seguimiento o mensual de reporte, o a la hora de la verdad si hay una persona que tiene que recoger los efectos bancarios y llevarlas diariamente al banco, o hay infinidad de tareas que son repetitivas y que con las que contamos y nos hemos acostumbrado a vivir en nuestro día a día. Hay otras actividades que son actividades menores pendientes y son muy fáciles de reconocer también, aunque estas son más difíciles de gestionar. Son esas tareas que cuando entras en tu mesa, en tu despacho, y te sientas, son esa montaña de papeles o esa cantidad de emails que tienes en la bandeja de entrada y las que dices, esto para cuando ya tenga tiempo ya me lo leeré. Esto para cuando ya tenga tiempo ya lo solucionaré. Esto para cuando tenga tiempo ya le contestaré. Son unas actividades que tienen una característica en común, que no se acabarían jamás. Si estuvieras toda la noche trabajando, nunca jamás llegarías a dejarlas a cero. Y lo bueno o lo malo es que al día siguiente volverías a tenerlas. Entonces, el único hábito que deberíamos de tener es registrarlas y poner una fecha límite para su realización. Si llegada a esa fecha no hay que seguir haciéndolo, simplemente la cancelamos y la borramos. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde llegamos a uno de los problemas más grandes, que aparecen muchas interrupciones e imprevistos. Y estas interrupciones e imprevistos, las interrupciones típicas las solemos tener de empleados, de colaboradores, de clientes, de proveedores, de visitas, de la familia, del teléfono y el email. Es decir, tenemos interrupciones de todos los tipos y colores. Pero sobre todo, y aquí es lo que enseñamos en el seminario, las interrupciones tienen mucho más éxito en aquellas personas que no tienen un objetivo claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro que mi tiempo vale dinero y que lo tengo que dedicar a un objetivo concreto, voy a ser mucho más difícil, va a ser mucho más difícil que alguien entre y me interrumpa o que intente robarme ese tiempo, porque a la hora de la verdad yo sé lo que estoy dejando de hacer, sé lo que estoy sacrificando si permito que cualquiera de estas interrupciones me robe ese tiempo. ¿Qué ocurre? Que a mí me gusta resaltar que estos villanos, estos ladrones del tiempo, han ido evolucionando con el tiempo. Estos son los villanos que yo tenía de pequeño. Estaba Jafar, estaba Cruella de Vil, estaba el Capitán Garfio o estaba Úrsula, cuando veía yo los dibujos animados de pequeño. Hoy en día, nuestros nuevos villanos tienen nombres más sofisticados. En clave de redes sociales, en clave de Facebook, de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, de blogs. Pero para mí el peor de todos es el Outlook o el email o el Gmail o cualquiera de las formas que tiene el correo electrónico. ¿Por qué? Porque probablemente nos hayan enseñado a gestionar muchas cosas o hayamos aprendido muchas cosas, pero lamentablemente una de las cosas en las que nadie o normalmente no nos enseñan es cómo gestionar nuestras cuentas de correo electrónico, en nuestras interacciones. Porque a la hora de la verdad esto es una ventana en la que si no tenemos cuidado, la gente está constantemente interactuando contigo y si no tenemos un método y una manera de controlarlo, nos puede llegar a consumir constantemente todo el día. Que es lo que os comentaba yo con el ejemplo. Enchufaba a las 8:30 de la mañana el correo electrónico y me pasaba toda la mañana simplemente tirando balones fuera y contestando y reaccionando. Cuando a la hora de la verdad lo que debería estar haciendo es por lo que se me iba a medir, por mis objetivos. El problema del Outlook es este, que cuando haces pop, ya sabéis lo que dice el anuncio, no hay stop. Entonces hay que saber y hay que gestionar con una metodología cuándo lo puedes abrir y sobre todo tener la disciplina, igual que con el móvil, de si en un momento dado tú te has planificado que no vas a coger el teléfono, devolver absolutamente todas las llamadas y contestar todos los emails, que es el famoso método de la esponja, que veremos. Interrupciones e imprevistos.
Las hay de muchos tipos, las hay reales, las hay no reales, pero fijaros que hay algunas que son por falta de organización o por falta de previsión. Y dices, bueno, ¿y a qué te puedes referir con esto? Pues muy sencillo. Si yo tengo en un momento dado claro que un plazo vence dentro de 3 semanas, lo que no puedo es tener un imprevisto el día de antes, porque lo sabía desde hace 3 semanas. Es un problema de planificación, de organización, de previsión. No es un problema de imprevistos. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad, las consecuencias son claras. Estamos reaccionando a las prioridades de los demás que nos interrumpen. Cuando perdemos la concentración nos equivocamos con mucha más facilidad. Tenemos 30.000 frentes abiertos más los que nos abren, todos aquellos que nos interrumpen. Nos cuesta mucho más tiempo en recoger la información y volver otra vez a ponernos en la situación en la que estábamos. Estamos bajando nuestro rendimiento a pasos agigantados y a la hora de la verdad dejamos tareas sin realizar o trabajamos más tarde o en el peor de los casos nos llevamos trabajo a casa. Con lo cual no solo lo sufrimos nosotros, sino que lo sufre además todo nuestro entorno más directo. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un método para controlar el teléfono, el email y los compañeros, no estamos hablando de controlarlos al 100%, sino de controlar en parte esto, tendremos controlado más del 60% de las interrupciones e imprevistos, lo cual es muchísimo. Y empezamos a sentir cómo nuestro patrón del tiempo, que veremos ahora, empieza a cambiar. ¿Qué ocurre? Que nuestro objetivo ni más ni menos es invertir en los bancos que me dan mayor dinero, potenciar cuáles van a ser nuestras actividades de alto rendimiento, detectarlas y luego potenciarlas, y tratar de reducir, delegar o eliminar esas actividades que llamamos de bajo interés, de bajo rendimiento. Parece lógico. Lo mismo haríamos con nuestro tiempo, pero con nuestro dinero, lo mismo tenemos que hacer o intentar hacer con nuestro tiempo, ya que tiempo es igual a dinero. Pues bueno, estas son las nociones muy básicas, algunas pinceladas de lo que son las nociones básicas de gestión del tiempo. Y ahora os voy a presentar rápidamente lo que es el método. Un método que parte básicamente de un círculo, podríamos asimilar a un círculo de mejora continua, círculo de Deming, en la que básicamente identificamos qué es lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos. Es decir, detectamos básicamente lo que es nuestro patrón del tiempo y clasificamos en esos 4 grandes grupos cuál es el porcentaje de nuestro día que estamos invirtiendo en cada una de las actividades. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí lo que desarrollamos es una metodología para precisar qué es lo que queremos cambiar, para precisar cuáles van a ser los objetivos hacia los que vamos a dirigir nuestra brújula y los desarrollamos. A partir de ahí lo que tenemos es un sistema de medición que lo que va diciendo es te vas acercando o no estás progresando en dirección hacia los objetivos tal y como tú pensabas. Es un método muy sencillo de poner en práctica y un método que está basado en lo que llamamos el Salón de la Fama de la Gestión del Tiempo. Son los 9 sabios de la gestión del tiempo que han sacado una serie de leyes que de una manera muy sencilla ponemos en práctica en todos y cada uno de los pasos del método. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad este método se basa en lo que llamamos 3 Ps, una parte importante que tiene que ver con marcar y visualizar los objetivos y establecer metas, una parte donde muchas veces fallamos muchos de nosotros, que es cómo podemos priorizar, ya que tenemos claro que hay que hacer un montón de cosas, pero no nos va a caber todo. Entonces aprenderemos un método que es el método de las rocas grandes a la hora de priorizar lo que son los contenidos de nuestro día a día. Y por último, todo esto no funciona si después de haber hecho todo el trabajo, nuestro tiempo va a estar a merced de cualquiera que entre, con lo cual aprendemos también a proteger ese patrón, es decir, ese esquema que nos hemos marcado, ya que de lo contrario seguiremos teniendo exactamente los mismos resultados que teníamos hasta ahora. Un método que parte de una secuencia muy sencillita, una secuencia que va acompañado con una serie de formularios y una secuencia que lo que te lleva es desde todo lo que te hubiera gustado a nivel genérico, pasando por todas las metas que tú te vas proponiendo periódicamente a nivel anual, a nivel mensual, cómo las planificas, cómo las listas, cómo reaccionas en el día a día y cómo vas consiguiendo medir cómo te vas acercando. Son 4 grandes grupos temáticos, lo que llamamos mis objetivos, el sistema de planificación, como decíamos, de piedras grandes,
la planificación de las 6 dimensiones de la rueda de la vida y lo que es el día a día con el arqueo de nuestro tiempo. El resultado, pues os voy a enseñar, por ejemplo, lo que era mi patrón del tiempo antes de empezar o cuando empecé a utilizar este método, y veis que sencillamente lo que tenía es muchísimo tiempo a merced de los imprevistos. Tenía una cantidad de tiempo importante que dedicaba a los temas menores, de tareas pendientes, pero no tenía ni sistematizado lo que son las tareas repetitivas y una parte pequeñita que dedicaba a conseguir, digamos, metas. ¿Qué ocurre? Que teníamos claro que nuestro objetivo era reducir la parte que no aportaba valor y potenciar la parte que sí. Para lo cual, después de poner en práctica este tiempo, fijaros cómo ahora mi dinero sí que está en mayor parte invertido en los bancos que me dan mejor rendimiento. ¿Significa eso que he sido capaz o no he sido capaz de eliminar todo lo anterior? Nunca podemos eliminar todas las tareas repetitivas, todas las tareas pendientes y todos los imprevistos, porque vivimos en un mundo en el que estamos en un grupo de personas, en una organización. Pero fijaros que cuando consigues trasvasar ese tiempo que no te aporta interés hacia la parte donde sí te aporta interés, los resultados mejoran, sí o sí, y mejoran de una manera espectacular. ¿Qué ocurre? Que mucha gente lo que me pregunta es, oye, ¿y esto dónde lo puedo aplicar? ¿En las 6 ruedas, dimensiones de la vida, lo puedo aplicar a mi trabajo, a mi equipo, a mis colaboradores? La respuesta es sí. Este es un ejemplo concreto de un equipo de una empresa donde el director del departamento desarrolló el sistema de las actividades de alto interés, sistema de actividades de alto rendimiento, y esto en la hoja de al lado es una de las hojas tipo que utilizamos en el método. Cuando toda una organización piensa con las mismas conceptos, con las mismas ideas y consigue compartir y desarrollar los objetivos y las tareas de manera conjunta, os garantizo que los resultados son espectaculares. Estamos hablando de equipos comerciales que han incrementado sus ventas en un 23% en tan solo 9 meses. Estamos hablando de gente que comparte, gente que delega, gente que entiende qué es lo que está ocurriendo en su organización. Estamos hablando de gente que no está mentalmente fuera porque sabe qué es lo que tiene que hacer y sobre todo sabe qué es lo que se espera de él. Estamos hablando de organizaciones que empiezan a pitar y empiezan a generar resultados, que es ni más ni menos lo que se nos pide ahora. ¿Qué ocurre? Que eso se consigue eliminando productividad, eliminando ladrones del tiempo o lo que es lo mismo, eliminando esas pérdidas de productividad. Porque todas las pérdidas de productividad son atribuibles a 3 aspectos. Primero, tendríamos que revisar cuáles son las pérdidas de productividad que son atribuibles a nosotros mismos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de entender las cosas. En segundo lugar, tendríamos que ver cuáles son las pérdidas de productividad que son atribuibles a nuestra relación con otras personas. Y por último, hay pérdidas de productividad que son derivadas de la gestión, es decir, de la empresa, de la forma de trabajo, de la cultura. Y entonces, cuando empezamos a trabajar sobre esas 3 áreas, la productividad como persona, como grupo y como equipo termina haciendo que el desempeño y los resultados mejoren. Estamos hablando de ajusticiar, básicamente de saber cómo ajusticiar esos ladrones de productividad internos, esos ladrones de productividad externos y esos ladrones de productividad sistémicos. Ladrones de productividad internos que se suelen trabajar venciendo condicionamientos mentales, venciendo esa falta de disciplina, dejadez, procrastinación, lo que llamamos la mente mono, eso de ir saltando de un tema a otro y picoteando. Ese hábito que muchas veces tenemos de realizar multitareas en paralelo, no ser capaces de organizarnos bien o de planificar a nivel personal o a nivel grupal, las pérdidas de fuelle, de eso de que ya estoy llegando y dejo de perder y pierdo interés en el tema. Estamos hablando también de aquellas personas que tienen la costumbre de abarcarme demasiado. Entonces aquí lo que se trabaja muy potentemente es la concentración, la visualización, la motivación y sobre todo las técnicas de planificación. En una segunda fase lo que se suele trabajar es la relación entre los individuales. Y se trabaja sobre todo en cómo gestionar las interrupciones por teléfono, el uso de emails y social media, que no es ni bueno ni malo, sino es el uso que hacemos de ellos, los visitantes inesperados, la burocracia o esas reuniones mal preparadas o mal planificadas. Entonces aquí trabajamos muchísimo conceptos como priorización, protección y sobre todo la confiabilidad de nuestro equipo. Y por último, cuando trabajamos sobre formas de gestionar,
la cultura empresarial, se observan sobre todo aspectos relacionados con la mala comunicación, información y procedimientos poco claros o confusos, responsabilidades poco claras o confusas, sistemas de delegación que más de que delegación son simplemente te largo el marrón, sistemas de análisis y diseños de plan de acción, y se integra todo esto en entornos que se llaman suites colaborativas. Entonces, a la hora de la verdad estamos mejorando la capacidad de desarrollar objetivos y de alcanzar metas, pero no de forma individual solo, sino de forma de trabajo coordinado en un solo equipo. Atractivo, ¿no? Esto lo que lleva a la hora de la verdad es que estamos, como decíamos al principio, haciendo que ese yo equilibrado crezca en base a que van creciendo las 6 dimensiones de nuestra vida. No es solamente un método que se puede aplicar en la parte financiera y profesional. Repito, es un método que se puede y se debe aplicar en las 6 áreas, con lo cual este yo equilibrando va creciendo poco a poco. Y si yo crezco, los problemas cada vez me parecerán más pequeños. A mí hay una frase que me gusta mucho, que también dice T. Harv Eker, que dice que todo máster fue un desastre en su momento. Con lo cual siempre lo que me lleva a pensar es que el secreto de la gente que tiene éxito en esta vida no es donde empieza, no es en la situación que nos encontremos al empezar a utilizar el método, sino dónde vamos a terminar. Y dónde vamos a terminar nos lo va a marcar mucho por las veces que, aunque no nos apetezca, nos levantemos. Por las veces que perseveremos, por las veces que seamos constantes. ¿Y por qué no? Es decir, pongámonos metas ambiciosas. La verdad es que vale la pena. Es decir, esto te puede llevar a las montañas más altas. Pues oye, vamos a ver cuáles son esas montañas tan altas que en nuestra vida nos pueden hacer ilusión. Es simplemente un reto que tenemos que ponernos nosotros. Pues ha sido un verdadero placer. Yo simplemente comentaros que vamos a tener una serie de jornadas presenciales próximamente en distintos sitios de España. Tenéis aquí abajo un correo en training@cashtrainer.com donde podéis informaros, y sí que me gustaría abrir la ronda de preguntas a todos aquellos que quisierais realizar alguna pregunta, y yo os voy contestando a través del chat conforme me vayáis haciendo las preguntas. Ha sido un placer estar con vosotros y la verdad es que espero que vuestras preguntas sean todo lo interesantes que merecen. Felicidades, comenta Javier. Me alegro que os haya gustado. ¿Podríais volver la diapositiva del método? Os lo podré enviar si me pedís. María Claudia está pidiendo la diapositiva del método. Si queréis, podéis hacer llegar un correo electrónico a Cash Training, y os enviaremos la diapositiva del método. Se ha ido la voz aunque ha estado por el efecto Pigmalión. Vale. A ver, ¿qué concepto comenta Manuel? ¿Qué concepto tiene la idiosincrasia latinoamericana? ¿Qué concepto tiene de la idiosincrasia latinoamericana? Yo he trabajado en varios países. He trabajado en Venezuela, en Costa Rica y también en Puerto Rico. La verdad es que yo he trabajado con excelentísimos profesionales. Como todo, tienen una cultura empresarial francamente distinta de otras culturas con las que he trabajado, como la inglesa, la alemana o la francesa. Y bueno, tampoco hay que descubrir nada extraño si decimos que hay una cultura distinta de la americana. Yo la verdad es que si se entiende bien, perfectamente cuáles son los valores básicos de cada una de las culturas, este método se puede aplicar. A la hora de la verdad, el timing es lo que va a marcar que unos tengan urgencia en ciertos temas y que otros, a la hora de la verdad, pongan más énfasis o pongan más interés en aspectos que tengan que ver con parte más social o con parte más de resultados. Pero en la idiosincrasia latinoamericana probablemente haya muchos clichés o muchos condicionamientos mentales, y yo sigo pensando que en todos los sitios hay excelentísimos profesionales y simplemente es encontrarlos y coordinarse con ellos. He llegado tarde. ¿Hay posibilidad de ver nuevamente la conferencia? Manuel, da las gracias. Sí que habrá posibilidad de ver nuevamente la conferencia porque la hemos estado grabando y la colgaremos en nuestra página web. Juan Ramón, creo que estaba preguntándolo.
Si tenéis alguna pregunta más. Comenta Fidel Martínez, veo que este método es sistemático y necesita de mucha disciplina. Según tu experiencia, ¿cómo lo aceptan aquellos profesionales que no tienen esas características? Muy buena pregunta, Fidel. Es un método sistemático, es un método que te guía día a día, prácticamente con una facilidad hasta un niño pequeño podría desarrollar. Aquellos que no tienen estas características, lo que empiezan es, por decirlo de alguna manera, con cosas pequeñitas, de forma que lo que van a ir es ganando poco a poco confianza en que ellos lo pueden hacer. Es decir, no estamos hablando de que ni sea mejor ni sea peor, sino que hay gente que llegará rápido porque tiene ciertas habilidades innatas o ciertas costumbres de ser muy disciplinado y ser muy constante, esos probablemente empiecen a obtener resultados en un plazo más rápido, pero hay gente, y bueno, y tengo, digamos, empresas y tengo profesionales que han estado trabajando conmigo en este tema y que simplemente hay que tener un poquito más de paciencia y terminan llegando a las mismas condiciones de éxito, solo que estamos reeducando, es decir, estamos intentando vaciar formas de trabajar o de entender o de ver las cosas que no nos han dado buen resultado hasta la fecha y eso, como decíamos en el iceberg, no es fácil. Cambiar en la parte de abajo duele. Con lo cual, para poner un hábito que sea beneficioso, primero tendremos que ir limpiando los hábitos que no nos gustan, que no nos están dando resultados. No sé si he respuesto a tu pregunta. Respondido a tu pregunta, Fidel. Muy bien, parece que sí. Comenta que sí que... ¿Tenéis alguna pregunta más, por favor? A vuestra disposición. Muy bien, pues agradeceros a todos esta tarde que hemos estado, este webinar. Disculpad los problemas y las dificultades técnicas. La verdad es que si tenéis cualquier duda quedamos a vuestra disposición y aquellos que quieran asistir al seminario sobre este tema del próximo 30 de octubre, será un placer teneros en la sala. Un placer y vuelvo a despedirme. La semana que viene volveremos a dar otro seminario, esta vez sobre la figura del Interim Manager o cómo un Interim Manager gestiona los cambios en las organizaciones. Un placer estar con vosotros. Un saludo.